Faru, buenos días. Me encanta poder hablar contigo otra vez. Gracias por todo tu tiempo. Hoy toca hablar sobre el tema bastante delicado para todos, el sufrimiento. Es uno de los temas más importantes y más controversiales, creo, y más difíciles para nosotros a comprender. La pregunta inicial sería: ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? No importa qué Matrix es, 3D o 5D, el sufrimiento parece estar presente en diferentes niveles. ¿Por qué? Buenos días, Gosha. Sí, es el tema muy delicado, pero es muy importante para entenderlo. El sufrimiento tiene muchos ángulos desde donde mirarlo. La mayoría de las personas que sufren allí no son reales. Son un programa para instigar una respuesta emocional sobre las personas reales. La gente real sufre, pero entran allí con un guión, y eso lo controlan antes de entrar, y establece límites claros para el sufrimiento. Cada uno diseñó su guión cuidadosamente y por motivos personales. Y es fijo, a menos que decidan salir del modo automático como la mayoría y toman el control de todo lo que quieren experimentar allí. Salto de guión, modo manual. Por eso el mundo está en tal caos, porque no saben cómo ni por qué están experimentando todo eso. Y podemos decirles por qué. Este es el núcleo de mi mensaje a la gente de la Tierra, el cómo tomar el control sobre sí mismos. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, e incluso comprender esto, la mayoría no podrá hacerlo. Pero al menos estará dicho y ahí. La gente puede controlar sus vidas. Ok, me encanta escuchar esto. Estaré muy feliz de compartir esto con la gente. Eso es parte de mi misión aquí. Odio verlos sufrir. Y definitivamente no recuerdo haber configurado ningún plan o script para sufrir. No hiciste planes para sufrir. El sufrimiento, como una de las razones por las cuales las personas lo experimentan, se debe a que no siguieron sus planes. El sufrimiento es el resultado de no estar en alineación con ellos mismos, sus deseos. Hay un avance espiritual en la resistencia. Así que incluso el sufrimiento tiene su lado positivo, porque promueve que cambies lo que está mal y luego te impulsa hacia adelante. Estos son temas muy complicados, pero de importancia fundamental. Las almas entran allí para sentir la resistencia. En ese caso, la comprensión de que encarnarás allí y sufrirás inevitablemente está presente y es real antes de que entren. Pero no es un resultado necesario de estar allí. El sufrimiento es una guía que te dice que algo está mal. Sin él, no sabrías que algo está mal, y el resultado sería un estancamiento. También es un nivel de progresión del alma. No tienes un alma, no se te da un alma. Haces tu propia alma a medida que avanzas. Hiciste tu alma, te haces a ti mismo. En ese nivel de progresión, la gente todavía necesita dualidad, ya que todavía no están integrados. Así que
necesitan experimentar ese sufrimiento o al menos esa resistencia para tener el contraste necesario. Sufrir como contraste a lo que quieren. Así que se necesita contraste. No para todos, pero al menos para la mayoría. En resumen, no apreciarían vivir en un buen mundo avanzado y en paz si no experimentaran las dificultades en otro lugar primero. Es horrible, pero cierto. Apreciarán otras vidas mucho más adelante. Es la sensación de que la tierra es todo lo que hace que se sientan tan miserables. Me gusta tu pensamiento. Sin embargo, aparte del sufrimiento como contraste, también dijiste que el sufrimiento es el resultado de que las personas no siguen sus planes. Entonces, es difícil decir qué sufrimiento es cuál a veces, ¿no? Son como muchos niveles y muchas maneras de mirarlo. Son ambas cosas y más, como por ejemplo que siempre eres una coincidencia con todo lo que experimentas. Bonita, positiva y amorosa señorita Robinson, nombre de ejemplo ficticio, fue atropellada por un autobús. Ella fue una resonancia con este evento. Lo siento, pero ese es el resultado de sus propios pensamientos. La gente en la Matrix, esa Matrix 3D o esta Matrix 5D, no viven en un mundo. El mundo es el resultado de sus pensamientos. Es un espejo exacto de sus pensamientos. En lo que te enfocas, obtienes. No hay bien ni mal. Esa es solo tu interpretación. Tú te enfocas en algo suficiente y lo obtendrás, sin importar qué. ¿También entendéis las cosas de esta manera ahí? Cuando uno de vosotros muere en un horrible accidente con los reptiles, por ejemplo, que tenían que verlo venir. Quiero decir, ¿todo se entiende diciendo esto estaba en sus planes? Porque suena muy cruel y frío. No, no está en sus planes. No como lo planeaste así. En algunos casos sí, las personas planifican cosas como esta, pero generalmente no. Lo que obtienen es el resultado directo de sus pensamientos. El universo, la Matrix, no escucha las palabras no quiero, no deseo, etc. Todo lo que siente es que te estás enfocando en lo que sea que estés enfocando. No es cruel, es empoderante, porque cada criatura, cada persona está efectivamente a cargo de sí misma. El problema es que la gente está manifestando cosas horribles por sí mismos porque no saben cómo funciona todo esto. ¿Y por qué no lo saben? Porque han sido hackeados por los negativos para haceros manifestar cosas hirientes y sufrimiento en general. Ese es el hackeo de la Matrix. Sí, precisamente. Así que no es culpa de la gente por completo. Perdieron el acceso a ese conocimiento y se les impidió saber cómo ser conscientes de estas cosas. Pero es tan difícil para la gente. Uno debe vivir aquí para entenderlo realmente. Y la mayoría de ellos son realmente buenas personas, no desean nada negativo para nadie, hacen lo mejor que pueden y siguen manifestando cosas horribles, sin saber por qué y cómo funciona. Es triste. Son buenas personas, pero incluso siendo buenas personas, si todavía están en el modo de víctima y se enfocan en las cosas equivocadas, eso es lo que obtendrán.
Es de máxima importancia para ellos saber estas cosas. Pero no todos entenderán y muchos estarán en desacuerdo. Pero no debemos preocuparnos porque esta es la verdad. Yo no invento nada de esto. Esto se conoce aquí. Sí, lo entiendo perfectamente. Créanme, todo de lo que me dices estoy de acuerdo y lo creo. Pero aún así, trato de presentarte el tema desde el punto de vista desde aquí. Ver ambos lados. Quiero decir, incluso vosotros tenéis cosas horribles pasando, accidentes, guerras, etc. Así que imagina cuánto más difícil es 3D. Sí, tenemos esas cosas, pero estamos un nivel por encima de los humanos en el sentido que sabemos cómo funciona. De modo que cuando algo malo viene de aquí, podemos solucionar el problema muchas veces usando solo la mente. Bien, exactamente. Y la gente aquí no tiene este poder, o mejor dicho, no sabe que lo tiene. Están aislados de todo este conocimiento de cómo crear y arreglar cosas. Vamos a devolverles este poder. Ese es mi trabajo. Recuerda, debes siempre estar en guardia, siempre vigilando tus pensamientos, frecuencia y reacciones. Si divagas, entonces tus pensamientos divagantes se apoderarán de tu vida. En lo que sea que te enfoques será. El mundo externo es un reflejo perfecto e imparcial de lo que estás pensando, de lo que te estás enfocando. No juzga si es bueno o malo, simplemente refleja al mundo exterior lo que sea que esté mirando o enfocando. Entonces, si no hay nada más que dificultades y cosas horribles en tu vida, es difícil concentrarte en cualquier otra cosa. Entonces creas más sufrimiento. También te hace entrar en un estado de mentalidad de víctima, donde simplemente no puedes ver, comprender o creer que realmente estás creando tu propia realidad. Crear tu propia realidad no es cuestión de debate, es como la gravedad, simplemente es. Y es si te guste o no, si lo entiendes o no, lo aceptas o no. Ok, así que analicémoslo. Tomemos a un niño pequeño, incluso a un bebé, que aún no tuvo tiempo de estar en este mundo para enfocar en sus dificultades. Está bastante en blanco. Entonces, el bebé no pudo manifestar sufrimiento como resultado de enfocarse en el sufrimiento. El sufrimiento vino primero a él, o lo que parece primero. ¿Puedes explicar ese tipo de escenario, por favor? La conciencia de vida no comienza en el nacimiento ni en la concepción. El foco que crea su realidad, incluso siendo un pequeño feto abortado, proviene de su vida y comprensión anteriores. La comprensión que creó, que dejó antes. Además, en el caso del niño pequeño, los patrones de pensamiento de la madre también influyen en los patrones de pensamiento del niño. Pero esas tragedias inexplicables provienen del enfoque exacto de la conciencia que lo vive. Entonces, desde la perspectiva 3D, ese pequeño niño de 3 años que padece cáncer o lo que sea, esto sería completamente comprensible como una tragedia y como un niño víctima de las circunstancias y la mala suerte. Pero el 3D no explica toda la existencia. Es extremadamente limitado. Ese niño que padece cáncer
está obteniendo su reflejo exacto de su atención enfocada y conciencia. Lo siento, no puedo dar solo respuestas 3D para este tema, porque no hay ninguna. Entiendo, Svaru. Todo se está volviendo más claro. Dijiste que el niño que padece cáncer está obteniendo su reflejo exacto de su atención enfocada y conciencia. ¿Puedes explicar eso un poco más, por favor? Sí. En otras palabras, ese niño se reencarnó precisamente para experimentar la muerte por cáncer a una edad temprana, debido a las ideas que pueda haber desarrollado en función de la experiencia que tuvo en su vida anterior y la intención enfocada que tuvo también durante el periodo de la entrevidas. Y el enfoque de atención de un niño, por muy joven que sea, ya está en funcionamiento desde antes del nacimiento, por lo que está creando su propia realidad. El debate sobre el aborto aquí es simple, y si los humanos supieran esto, no habría ningún problema ni ningún debate. La conexión entre el alma y el cuerpo tarda de 2 a 3 semanas en comenzar, así que antes de esas 2 o 3 semanas el aborto está bien, ya que es solo un montón de células. Después de estas 2 o 3 semanas, entonces es asesinato. Interesante. Gracias por estos datos. Por la intención enfocada que el alma tenía antes de encarnar, ¿te refieres a que el alma quería volver y experimentar el sufrimiento? Porque la intención, en mi entendimiento, es algo que el alma quiere, ¿no? No quiere experimentar sufrimiento, quiere la expansión que le daría. El sufrimiento es solo el indicador de que no estás en tu camino o que no estás siguiendo tus deseos más profundos. Pero sí necesitas el contraste para apreciar o para experimentar cómo es estar en tu camino. No puedes entender la alegría sin el contraste del sufrimiento. En los planos superiores trasciendes la dualidad. Por lo tanto, el sufrimiento y la alegría, como opuestos, ya no son necesarios. Pero para mí, el sufrimiento como el indicador de que no estás en el camino correcto es un tipo diferente de sufrimiento a como alma que manifiesta su intención enfocada en esta vida o antes. Los veo como 2 razones separadas detrás del sufrimiento, ¿no? No estoy segura de entender a qué refieres. Bueno, porque te pregunté qué significa la intención enfocada y la intención entre vidas. Y respondiste que el sufrimiento es una indicación de cuando no estás en el camino correcto. ¿Hay alguna conexión entre estas 2 razones? Creo que es lo mismo. Y realmente necesitas resistencia, no sufrimiento. La resistencia te impulsa hacia adelante, te da una meta, un propósito. Incluso si ese propósito es simplemente escapar del sufrimiento. Resistencia al sufrimiento. Pero mientras lo resistes, sea lo que sea, en este caso sufriendo, entonces estás poniendo tu atención en lo que no quieres, obteniendo más. No quieres sufrir, así que haces cosas para huir del sufrimiento. Pero ese es el problema, ya que solo crea más sufrimiento. Entonces debes enfocarte en lo que quieres, no en lo que no quieres. Pero, ¿cómo no enfocarte en lo que no quieres? En este caso, sufrir.
Debes entender que debes aceptar el sufrimiento, entrar en él. Permítelo, no te resistas. Mucho más a comentar aquí, tema de un video completo. No te resistas, lo que resistes persiste. Permítelo. Si tengo un dolor tremendo debido a la enfermedad, ¿cómo puedo permitirlo? O si veo a mi hermano suicidarse, o animales siendo sacrificados en el dolor. Entiendo tus puntos principales, solo debo empujar desde la perspectiva 3D más. Debes entender por qué. Es un proceso, pero al final debes permitir tus sentimientos. No estás permitiendo que tu hermano se suicide, no estás permitiendo ni estás de acuerdo con el dolor. Lo que estás permitiendo son tus sentimientos sobre esas cosas. Es una dicotomía. De nuevo, apenas se entiende en 3D, que muchas cosas, a menudo contradictorias, pueden ser ciertas al mismo tiempo. No dije que permitieras cosas horribles. Quise decir que permitas tus sentimientos de impotencia creando tu sufrimiento. Además, si puedes evitarlo, si puedes evitar que un animal sea sacrificado, por supuesto, ayúdalo y con él terminas tu sufrimiento en primer lugar. Al permitir el sufrimiento, lo digo como una práctica espiritual. No quiero decir literalmente permitirme ser maltratado, por ejemplo. Debes permitir cómo te sientes acerca de algo que está causando sufrimiento. Ok, entiendo y debo reflexionar más sobre todo esto. Sin embargo, todavía no entiendo muy bien esta parte. Dijiste, manifiestas en lo que te enfocas. Entonces, si es sufrimiento, entonces será más sufrimiento. Entonces, en ese caso, ¿querías decir que el bebé que sufrió en esta vida se enfocó en el sufrimiento antes de esta encarnación o entre vidas? Sí, por muy difícil que sea entender desde 3D, eso es lo que es. ¿Y de qué manera se enfocó él o ella en el sufrimiento? ¿Quieres decir, estás vinculando esto al karma? Enfocando como en, hey, quiero experimentar el sufrimiento a continuación, ¿por qué no? O como, todavía tengo que pagar algunos vínculos, iré y sufriré esta vez. La conciencia es la misma antes de la vida y después. Mira el hecho de nacer como entrando en un coche. Estás fuera del coche antes de la vida. Entras en el coche, estás en lo físico. Pero el mero hecho de que subieras al automóvil no cambiará todo lo que está pasando en tu mente. Entrar en el auto no cambiará mucho tu atención. Excelente, entiendo. Me gusta esta analogía. Muchos explican esto como karma, sí. Personalmente creo que es solo una cuestión de atención, tan simple como eso. ¿Y por qué se están enfocando en el sufrimiento antes de venir aquí entonces? Porque estaban sufriendo antes. Ok, entonces, ¿por qué estaban sufriendo antes? ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Y por qué tuvo lugar la primera vez? Cada uno tendrá sus razones. Ese sufrimiento puede ser arrastrado vida tras vida, una vida pasada muy dura. En algún momento cayeron en una trampa. Sí, pero la fuente no tiene vidas pasadas ni sufre. Entonces, ¿por qué sufren las almas que vienen de la fuente? O las que encarnan desde dimensiones más altas, semillas estelares recientes, etc.
no se enfocaron mucho en sufrir mucho antes. La fuente está libre de sufrimiento. Fuente, por naturaleza, lo es todo y lo abarca todo. No tiene juicio. Si estás completamente libre de sufrimiento, resistencia, entonces ya no buscarás expansión. Dejas de existir. Sí, pero seamos lógicos por un momento. Si sufrimos porque nos enfocamos en eso antes, ¿de dónde vino el primer sufrimiento? Ya que cuando estaban en la fuente, la alma no se enfocó en el sufrimiento. Siento que algo está raro aquí con todo este asunto. Es como si todo esto fuera una especie de racionalización de algo que siento que no debería tener lugar. El sufrimiento es artificial para mí. Y me refiero especialmente a fuertes sufrimientos físicos, enfermedades intensas. Esto no es normal, no puedo aceptarlo como normal. Lo que pasó es que algo les dio un trastorno de estrés postraumático a su alma y no lo han superado. Sin embargo, sigue siendo algo que manifestaron para sí mismos. De alguna manera se convirtieron en una coincidencia de frecuencia con esos eventos, te guste o no. Sin embargo, los eventos extremadamente horribles, como se ve en la sección roja de sus periódicos, las personas que están siendo evisceradas vivas y similares, son solo más Matrix y no les suceden a personas reales. Ok. Bien, y esto me ha gustado. Algo me dio un trastorno de estrés postraumático. Esto tiene sentido. Pero, ¿qué fue? ¿O quién fue? ¿O algo nos metió en una trampa? Sí, es la trampa. Encarnas, algo baja tu frecuencia, por lo que te conviertes en una coincidencia con algo no deseado que causó sufrimiento. Luego te enfocas en eso y obtienes más, mueres, pero estás tan traumatizado, teniendo un trastorno de estrés postraumático debido al sufrimiento, que lo llevas a la siguiente encarnación. Es muy, muy difícil aceptar que no hay víctimas en ninguna parte. Si la persona es real, entonces es el amo de su propia realidad. Y debemos entender que cada uno de nosotros, 3D o 5D, tiene algún tipo de trastorno de estrés postraumático. Todos estamos dañados. Entiendo. En este punto, y hablando de karma, será importante mencionar que a pesar de que regresamos para pagar algo, es básicamente nuestra creencia de que debemos reparar cualquier cosa. Entonces, una de las maneras de salir de la trampa es perdonarte a ti mismo y a los demás, ¿no? Y me refiero a perdonarse profundamente. ¿Qué otras formas hay para salir de la trampa del sufrimiento? Correcto, pero aún más importante que perdonar a otros, la clave es perdonarte a ti mismo, y eso es difícil. Es difícil, pero es la causa del karma y la reencarnación en situaciones horribles, como el niño de 3 años con cáncer. En otras palabras, nadie es inocente, ni siquiera un niño por nacer, ya que todos llevamos nuestros problemas, creencias y el trastorno de estrés postraumático a cada nueva vida, a cada nueva encarnación. Quizás una buena manera de perdonarte por algo que hicimos mal es darnos cuenta de lo que acabas de decir, que solo servimos como una coincidencia de frecuencia con la propia creación de esa persona. Así que incluso si hiciéramos algo malo, solo les estábamos reflejando algo suyo al mismo tiempo, de una forma u otra.
Y ahora es el momento de decidir ya no más reflejos de ninguna frecuencia hacia otras. Hecho, seguir adelante. Aunque esto también podría sonar como justificación de acciones negativas hacia los demás. Sí, y sí, tienes razón. Como acabas de decir, si te convirtiste en una coincidencia de frecuencia para hacerle algo mal a alguien, esa persona también fue, por su propia mano, una coincidencia de frecuencia con tu acción incorrecta. Exactamente. Mirándolo de esta manera, esto podría ayudar en el momento de tratar de perdonarte a ti mismo. Que nada de lo que hagas sea puramente tuyo. Todos estamos relacionados y co-creamos. Aún así, no es una justificación de ninguna manera para continuar haciendo daño a los demás. Sí, no es una justificación. Sin embargo, funciona así, ya que el universo no tiene ni idea ni juicio acerca de si lo que estás haciendo es bueno o no. Ahora, si me dejas entrar en los terrenos más complicados aún, sufrir y estar en la frecuencia de las cosas negativas es solo una de tus innumerables líneas de tiempo. Es tu elección vivir en la que te encuentras. Todas las variantes, positivas y negativas, ya existen. Todo lo que debes hacer es centrar tu atención en las experiencias que deseas, sin centrarse en las que no quieres, y lo haces alterando tu frecuencia. ¿Cómo alteramos nuestra frecuencia? El indicador de tu frecuencia es tu felicidad, tu sentir bien por algo en particular. Por ejemplo, si te ofrecieron un buen negocio, pero tu intuición te dice que algo está muy mal, entonces siempre lo será, por muy lógico que parezca que dicho negocio suena al principio. Ok, pero tú no eres del todo feliz. ¿Qué significa esto entonces? Si conoces todas estas claves, ¿por qué no estás completamente feliz? ¿Cómo es que no puedes arreglarlo incluso desde 5D? Es mucho más difícil desde 3D. Entiendo cómo funcionan las cosas, pero yo también llevo mi trastorno de estrés postraumático personal y trabajo duro para liberarme de todo esto y de todos estos círculos eternos de reencarnación de la rueda del samsara. Vosotros también lleváis algún tipo de sufrimiento, entonces sí, incluso en 5D. Sí, así es. Pero menos, me imagino. Y sabéis cómo controlarlo más, ¿sí? ¿Entendéis la mecánica de su funcionamiento? Me atrevo a decir que la mayoría en 5D están bien en su camino para trascender ese problema. Pero controlar esto no tiene nada o poco que ver con estar en 5D o en cualquier densidad. La conciencia no tiene límites. Puedes ser libre y puedes controlar todo esto desde cualquier densidad. Lo único que te limita en 3D, 5D o donde sea es tu idea de estar limitado, porque literalmente no tienes ningún límite porque eres la fuente en sí misma. Así que estar en 3D no es excusa. Puedes trascender. Excelente. Ahora, dijiste que sufrimos cuando no estamos alineados con nuestro propósito. ¿Puede este sufrimiento ser físico también? Como por ejemplo perder nuestras piernas para que podamos centrarnos más en nuestro propósito de escritura. La mente es como un mono, siempre buscando algo en lo que centrarse y crear un problema. Una mujer
resultó ser una coincidencia con un accidente automovilístico donde se rompió una pierna. Permaneció meses en yeso. Durante esos meses, su mente, su mono, se centró en el problema de la pierna. Y ella, quien realmente es, pudo finalmente entender que no solo es un cuerpo. Gracias a su accidente, encontró la iluminación. Después de 4 meses en un molde de yeso, se recuperó del accidente al 100%. Ahora tiene pierna nuevamente y está como antes, pero ahora sigue iluminada. Todo sucede por una razón y nada es solo casualidad. Hablando de dolor físico y tratando de entender todas las razones detrás de él, ¿por qué hay tanto sufrimiento físico? Quiero decir, ¿por qué nuestro cuerpo tiene que doler tanto? Si duele menos, también podría servir a su propósito. Quiero decir, hay personas quemadas hasta morir, apuñaladas. La cantidad de dolor físico es abrumadora. ¿Por qué fue diseñado de esta manera? Me opongo a esto. Sabes, antes de conocerte, siempre solía decir, voy a apelar esto a los diseñadores de los cuerpos humanos. Es una locura la cantidad de dolor que este cuerpo puede sentir. Hay un límite. No es un dolor ilimitado. Solo hay cierta cantidad de dolor que un cuerpo puede soportar antes de que se apague. Sin embargo, es demasiado. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿a quién apelamos esto? ¿Quién es responsable? La mayor parte de ese dolor corporal se experimenta en 3D, porque el cuerpo no está completo y se desgasta, envejece. El ADN no está completo, por lo que no puede sanar correctamente. En 5D todavía hay mucho dolor, pero creo que no es lo mismo que en 3D, que es mucho más denso, más difícil de soportar. Y técnicamente hablando, tú eres responsable de diseñar tu cuerpo y el cuerpo humano. ¿Qué quieres decir con que yo soy responsable? Porque tú, desde tu perspectiva, lo entiendas o no, eres la fuente misma. Sí, pero quiero decir, apartémoslo de la fuente. Tenía que haber una raza creadora, algunas entidades que han creado seres biológicos o algo por el estilo. Alguien que diseñó esto, los arquitectos de nuestros vehículos materiales. El cuerpo no se diseñó solo, o tal vez sí, apareció desde el éter. Eres una coincidencia de frecuencia con tu cuerpo, por eso estás en él. No puedes apartar lo de la fuente, porque eres fuente. Tu cuerpo es el reflejo perfecto de tu intención de enfoque. Tú lo creaste, tú lo diseñaste. Se puede ver esto por el simple hecho de que estás en él. Había un diseñador original. Tú eres el diseñador. Estoy hablando muy en serio. No hay nadie por encima de ti. No eres una víctima. No hay fuerza superior. Tú la eres. Solo hay nombres y roles. Pero todo lo que hay, todos, eres tú. Todos son fuente. Solo estás mirando a otros tus, ya que todo está sucediendo ahora y no hay tiempo. Todos somos también tú. Ellos serían otro lugar enfocado de atención de ti, pero debo enfatizar que son tú. Ok, entiendo completamente esto, pero en otro nivel de yo, insisto, ¿quiénes son los arquitectos creadores de los cuerpos? Ok, por ejemplo, tú también eres yo. Ambas somos fuente. Pero tú también eres taijeteana. Tienes diferentes tareas.
y yo aquí también tengo diferentes tareas. Así que la fuente, a través de ti y de mí, se divide en diferentes tareas. Así que de la misma manera quizás haya una capa de arquitecto de yo que diseñó cuerpos. Me gustaría conocer esta capa de yo que diseñó el cuerpo físico para poder apelar el grado de dolor físico. Quiero identificar esta parte de yo que diseñó el cuerpo. ¿Sabes quién es? Más específicamente, porque necesito apelar a mí misma. Según los registros históricos, la fuente inicial del cuerpo humano es anterior a la gran expansión de Vega Avalon y Vega Lyra. Pero los registros y la historia se perdieron en la guerra hace más de 1 millón de años. Lo que estás pidiendo, todos preguntamos aquí y todos queremos saber. Sin embargo, a medida que las cosas funcionan, sabemos que todos somos solo un reflejo de nosotros mismos y que hemos manifestado los cuerpos, ya que la materia como tal no existe y es solo energía potencial establecida en un lugar temporal llamado tú, gracias a tu conciencia de la atención centrada. Increíble todo esto. Muy bien, Svaru, y muy interesante. Gracias por todas tus respuestas en nuestro chat hoy. Mucho para contemplar. Es muy importante continuar recordando a las personas el poder creador que tienen sobre todo en su realidad. Sí, este tema ha sido de suma importancia para que la gente lo entienda. Gracias, Gosha, también.